Bienvenidos todos y todas a este oscuro rincón. Buscando historias de misterio y terror, creo que tengo algo por aquí. Sí, preparados para atravesar las puertas del infinito. Pues adelante, espero que disfrutéis. El relato de hoy se llama La Casa del Silencio y el Eco. El sol de la tarde se desdibujaba en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y violetas sobre los tejados de Vidales, un pequeño pueblo que parecía dormido en el tiempo. 4 siluetas jóvenes, cargadas con mochilas y la incertidumbre del mañana, se abrirían paso entre la maleza de un camino apenas transitable. Eran Leo y Alba, hermanos de espíritu y de sangre, y sus amigos, el pragmático Michel y la soñadora Lucía. Su objetivo, una casa abandonada que les había señalado un rumor, un refugio temporal en su errante existencia. La edificación se alzaba imponente, un espectro de otra época, rodeada por un jardín descuidado que antaño debía ser la envidia del vecindario. La fachada, aunque deslucida, conservaba un aire de dignidad decrépita. Con algo de esfuerzo, Leo forzó la cerradura de la verja oxidada. El portón chirrió como un lamento, abriéndoles paso a un patio cubierto de hojas secas y sombras danzantes. Al entrar en la casa, una extraña sensación los invadió. No era el hedor a moho y olvido que esperaban, sino un aire viciado, denso, como si el tiempo se hubiera detenido de golpe. La luz que se colaba por las ventanas empolvadas revelaba un interior sorprendentemente intacto. Muebles cubiertos con sábanas, cuadros torcidos en las paredes, libros apilados en estanterías. Parecía que los antiguos habitantes hubieran salido de viaje y simplemente no hubieran regresado. Un silencio opresivo llenaba cada rincón, un silencio que vibraba con ecos de vidas pasadas. «Esto es raro», musitó Lucía, pasando la mano por una mesa cubierta con un fino manto de polvo, como si se hubiera ido deprisa y corriendo. Michel, siempre el más cauteloso, examinaba los alrededores. Demasiado perfecto para ser real. ¿Y si hay cámaras o trampas? Pero el cansancio y la necesidad de un techo primaron sobre sus dudas. Decidieron instalarse y pronto los sonidos de sus risas y conversaciones llenaron momentáneamente el vacío. Los días se convirtieron en semanas. Se habituaron a la casa, descubriendo pequeños detalles que profundizaban el misterio. Un reloj de péndulo, una colección de mariposas disecadas y un viejo piano de cola cuyas teclas, al ser pulsadas, emitían una melodía fantasmal. Una tarde lluviosa, mientras exploraban el polvoriento ático, Alba tropezó con un objeto oculto bajo una pila de mantas. Era un tablero de ouija, de madera oscura y desgastada, con las letras del abecedario, los números y las palabras sí, no y adiós grabadas. Una punzada de escalofrío recorrió su espalda. «Mirad lo que he encontrado», exclamó con una mezcla de emoción y temor en la voz. Leo, escéptico por la naturaleza, sonriente. «Anda, la clásica tabla de espiritismo. Vamos a invocar a los fantasmas de la casa». Michel frunció el ceño. «No me hace gracia. Esas cosas son tonterías, pero algunas historias dan que pensar». Lucía, sin embargo, estaba fascinada. «Podría ser divertido. ¿Y si nos comunicamos con los antiguos dueños?» La curiosidad venció al escepticismo. Esa noche, bajo la tenue luz de una lámpara de aceite, se sentaron alrededor de la mesa del comedor, con el tablero en el centro. Colocaron sus dedos sobre el puntero, un pequeño triángulo de madera.
El ambiente se volvió denso, cargado de una expectativa nerviosa. ¿Hay alguien aquí?, preguntó Alba, su voz apenas un susurro. El puntero permaneció inmóvil. Se miraron, aliviados y un poco decepcionados. Lo sabía, una tontería, dijo Leo riendo, pero justo en ese momento, una ráfaga de viento helado atravesó la habitación, a pesar de que todas las ventanas estaban cerradas. Las llamas de las velas parpadearon violentamente y el puntero se movió. Lentamente, con una fricción apenas audible, se deslizó hacia el sí. Los cuatro se quedaron petrificados, sus corazones latiendo como tambores. ¿Quién eres?, preguntó Lucía con voz temblorosa. El puntero se movió de nuevo, marcando una a una las letras S-A-R-A. Continuaron con preguntas, al principio inocuas, luego más personales. El espíritu de Sara parecía real, respondiendo con coherencia, revelando detalles de su vida en la casa. Habló de su amor perdido, de su soledad, de una tristeza profunda que la había anclado en el lugar. Los jóvenes, inicialmente asustados, empezaron a sentir una extraña empatía, pero una noche la interacción tomó un giro oscuro. Cuando Marco preguntó por su muerte, el puntero se movió con una violencia inusitada, deslizándose por el tablero y marcando atrapada. Las luces de la casa parpadearon. Un grito ahogado se escapó de Alba. El miedo real los envolvió. «Esto no es Sara», dijo Leo, su voz tensa. «Hay algo más». El puntero comenzó a moverse sin control, marcando palabras incoherentes, cargadas de ira y desesperación. La temperatura en la habitación bajó drásticamente y las sombras parecían alargarse y retorcerse. Un escalofrío de terror puro les paralizó. «Tenemos que parar», gritó Lucía, intentando retirar sus dedos, pero era como si una fuerza invisible los mantuviera pegados al puntero. De repente, una luz cegadora brotó del tablero, engulléndolos. Sintieron una sensación de caída libre, de desgarro, como si sus propios cuerpos se estuvieran estirando hasta el límite. Luego, la oscuridad. Cuando la luz regresó, estaban en un lugar completamente diferente. La casa había desaparecido. A su alrededor, un paisaje surrealista se extendía hasta donde alcanzaba la vista. El cielo era de un púrpura intenso, surcado por lunas gemelas. La vegetación era extraña, con árboles de troncos retorcidos y hojas que brillaban con una luz propia. El aire era denso, metálico, y un silencio aún más profundo que el de la casa reinaba en este nuevo mundo. Se miraron, sus rostros reflejando el pánico. Habían viajado a otra dimensión. Habían traspasado un umbral que jamás debieron cruzar. A lo lejos, una figura etérea se materializó, flotando sobre el extraño terreno. No era Sara, sino una entidad informe, brillante, que irradiaba una profunda tristeza. Era el espíritu de la casa, no el de una persona, sino la conciencia de un lugar abandonado, de un hogar deshabitado que anhelaba compañía. La Ouija no había invocado a un muerto, sino que había abierto una puerta a la energía residual de la casa, una energía que había sido moldeada por las emociones de sus antiguos habitantes y que, al ser perturbada, los había arrastrado a su propia realidad etérea. La entidad se acercó y, aunque no tenía boca para hablar, los jóvenes escucharon sus pensamientos. Un lamento por la pérdida, por el olvido, por la conexión rota con el mundo de los vivos. No era malvada, solo estaba perdida, un eco de una existencia que se negaba a desvanecerse, y ellos, al jugar con lo desconocido, se habían convertido en parte de ese eco. La figura se desvaneció, dejándolos solos en ese páramo de ensueño. No había vuelta atrás.
se habían adentrado en una realidad donde el tiempo y el espacio eran fluidos, donde las emociones se materializaban y los recuerdos formaban el paisaje. Su imprudencia los había despojado de su mundo, de su hogar. Se abrazaron, asustados, pero extrañamente unidos. En ese momento comprendieron la verdadera moraleja. La vida no es un juego y lo desconocido no debe ser tomado a la ligera. La curiosidad sin respeto puede abrir puertas que nunca deberían abrirse y las consecuencias pueden ser inmensurables. Mientras se lamentaban, la figura etérea reapareció. Esta vez se acercó y con un movimiento lento y deliberado les extendió unos extremos traslúcidos. Al tocarlo, no sintieron frío, sino una oleada de recuerdos, de emociones. Los recuerdos de los verdaderos dueños de la casa. Comprendieron que no habían viajado a otra dimensión espacial, sino a una dimensión emocional. La entidad no era un espíritu, era la casa, y ellos, al ocuparla sin respeto, al invadir su espacio y jugar con sus energías, se habían convertido en parte de su eterno lamento. Su morada temporal se había convertido en su prisión eterna, una jaula de recuerdos donde la reflexión final resonaba con eco. La verdadera propiedad no es solo material, es energética, y al no respetar el pasado de un lugar, uno corre el riesgo de convertirse en parte de él para siempre.